caso se remonta al 7 de septiembre de 2004, cuando William Omar Landrón junto a Luis Rodríguez y Rafael Morillo fueron arrestados por la policía y acusados de 2 casos de ley de armas y uno de sustancias controladas. Y también pienso en su mamá, pienso en la madre de Don Omar. Como madre yo no me imagino a un hijo en una situación como esa, debe ser horrible, ¿no? Mi nombre es William Omar Landrón Rivera, mejor conocido mundialmente como Don Omar el Rey. Soy de San Juan, Puerto Rico, tengo 30 años y presento problemas con la ley desde el 96. Soy el mayor de 3 hermanos, el orgullo de mi madre. Por la familia siempre di la mano y me traicionó mi padre. Fui arrestado en 2004 en mi faceta de cantante. He sido difamado desde entonces, aunque por mí pueden amulcarse. Yo soy aclamado por el mundo porque siempre senté la base, porque dejé claro quién soy el talentoso Gantel. Y en mi condición de delincuente no le voy a pedir perdón a ninguno, porque de quién soy en realidad eso no lo sabe ni uno. Yo soy de un barrio pobre donde se vende droga, donde se bebe, se juega y te roban a cualquier hora. Y dentro de tantas calles sucias encontrar tan poca ética como el cuello blanco que quiere venir a hablar de política, a robarnos y a mentirnos con su sonrisa plástica y a quitarnos en la cara lo poco que nos dio la vida. Señora, si me mirara menos a mí, mirara más a su Grey, se diera cuenta de que su chamaquita es prostituta en MySpace, que el vicio de cocaína de su hijo es por Scarface y el alcoholismo de su esposo culpa del Johnny Walker Red. Señora, siéntese y hablemos de usted a usted, contésteme en todo eso que tengo yo que ver. Déjeme ser libre como quisiera ser y permítame vivir en paz como vive usted. No se meta donde no cabe, ni hable a lo que no sabe. Doña, el cielo es uno, solo tiene una llave. Entre lágrimas, Don Omar cantó victoria ante el archivo hoy martes de su juicio por drogas y armas en el Tribunal de Primera Instancia de Carolina. Los fiscales José Virella y Carlos López solicitaron al juez Ángel Ramírez el archivo de todos los cargos debido a la poca credibilidad en los testimonios de los agentes Neftalí Molina y Arnaldo Hernández. Escuchemos a continuación lo que Don Omar expresó a su salida. Señora reportera, por favor, no sea ignorante. La libertad no se pierde solamente estando en la cárcel. Hoy en día es peor en la libre comunidad el tener que tragarse los abusos de todos estos infelices y sus babas beberse. Es mejor estar detrás de los barrotes sin cansarse, noche tras noche, deseando superarse, enseñándole al mundo que puedes arrodillarte. Conozco libre en el espíritu a David Tempo Sánchez, sentenciado en 2002 a 24 de condena. La situación es real, la vida sigue en sus venas. Dicen que escapó del penal en un sueño irreal por ver a su mamá y abrazar sus nenas. Deténgase, señora, por favor, no sea inconsciente. Su hijo en el Navy nunca va a ser almirante. Será el saco de golpes de algún sucio teniente que lo maltratará hasta que se acuerde de su madre. No viva del cuento y sea consciente que se cataloga delincuente al que mata inocente, al que vende droga y al que engaña a la gente. Entonces, ¿en qué nos diferenciamos yo, su hijo y el señor presidente? Lo único que tengo que darle gracias a Dios por me dio la oportunidad, un nuevo futuro, la oportunidad de volver a ser quien soy. Responsabilidad que nunca he dejado fuera de mis manos, que nunca voy a dejar, que hoy en día lo que tengo es mucho más tiempo para mucho orgullo ser Don Omar, para mucho más orgullo ser papá, para mucho más orgullo. Después de esto, ¿creen en la justicia de Puerto Rico? Yo creo en la justicia de Dios, y creo que en mi isla Puerto Rico todavía hay gente que sigue buscando la verdad.